Muchas bendiciones a todos ustedes que se están edificando a través de toda la buena enseñanza de este canal, en YouTube, canal del Reino. Y estamos siguiendo estas enseñanzas doctrinales de 40 clases. Hoy vamos a ingresar a la clase número 10 y estaremos hablando acerca de la propiciación. Y es algo muy importante que como hijos de Dios nos podamos ser enseñados, instruidos, adiestrados, capacitados, que como hijos de Dios podamos avanzar en la enseñanza de nuestro Señor, que como hijos de Dios podamos aprender pues en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo lindo, en todo lo hermoso que el Señor ha reservado para con su pueblo. Entonces vamos con la propiciación. Cuando nosotros hablamos de la propiciación, podemos hablar que en la propiciación Cristo vindicó el carácter santo y es el acto de Dios en el cual Él puede ser propicio a todo el mundo. Propiciación. Cristo fue propicio. Cuando hablamos de la propiciación, hablamos de un lugar que estaba en el tabernáculo que le decían el propiciatorio. Y este propiciatorio era un lugar donde el sacerdote entraba solamente una vez al año. Y este propiciatorio era la cubierta del arca, o caporec en el hebreo. Era una cubierta, y esta cubierta, este término no significaba solo la cubierta del arca, sino que evocaba a la vez el lugar y el acto mediante el que el sacrificio expiatorio hacía hacia Dios fuera propicio al pecador. O sea, que Dios aceptara este sacrificio, que fuera propicio para lavar y limpiar, para poder cubrir los pecados del pecador. El propiciatorio era de oro puro, medía unos 2.5 codos de longitud por unos 5 de anchura, formando parte integral de una sola pieza. Con esta cubierta había un querubín en cada uno de los extremos. Ambos querubines estaban frente a frente con las alas extendidas, inclinados hacia el propiciatorio. Una de las alas descendía hacia el propiciatorio, en tanto que la otra se unía con la del otro querubín. La gloria del Señor se manifestaba entre los querubines. Aquel era el punto de encuentro de Jehová con su pueblo. Y desde allí hablaba con él. O sea, era un punto de encuentro entre Dios y su pueblo, y desde ahí Dios hablaba con su pueblo. En el templo de Salomón había la misma disposición. Salomón tenía un lugar, un área que le decían la casa propiciatoria. Una sola vez al año entraba el sumo sacerdote en el lugar santísimo, y ellos solo después de haber ofrecido un sacrificio por sus propios pecados, para quemar allí incienso en presencia de Jehová, en presencia de Jehová. Una nube de perfume se elevaba allí, símbolo de la intercesión aceptada. La nube de incienso cubría el propiciatorio. A continuación, el sumo sacerdote rociaba el propiciatorio y delante de él con la sangre del toro sacrificado. A continuación, inmolaba un macho cabrío por el pecado de la nación, llevando asimismo esta sangre derramada detrás del velo al lugar santísimo. Volvía a rociar el propiciatorio, y delante de él el sumo sacerdote hacía expiación por sus propios pecados y los del pueblo, por encima de la ley divina escrita sobre las dos tablas de piedra depositadas dentro del arca. Los querubines, armados de una espada de fuego, habían mantenido al hombre caído lejos del árbol de la vida y del paraíso. De derecho debía atravesar al pecador, tenían el derecho a atravesar al pecador temerario que se introdujera en la misma presencia de Dios dentro del lugar santísimo, pero aquí estaban sin armas. Estos querubines eran guardianes de la presencia de Dios. Ningún pecador podía entrar, porque si entraban, la espada los atravesaba. Con la mirada
dirigida hacia el propiciatorio, donde la sangre mostraba que la muerte de la víctima había dado satisfacción plena a la ley y a la justicia de Dios. Es tremendo poder uno aprender lo que es propiciación. Y este es algo muy bonito, porque nosotros tenemos que estar claros y cuando hablamos de la propiciación, cuando nosotros nos podemos acercar y poder ver que Cristo fue propicio por nuestros pecados. Cristo fue propicio para que así nosotros ahora podamos ver de que Jesús ha pagado un precio y un precio muy alto, un precio muy elevado. Por eso Jesús ha sido propicio y por eso Jesús ha venido para poder darnos la libertad que nuestra vida requiere, que nuestra vida necesita, que nuestra vida requiere. Y viendo de que en Él hay lo que es libertad, en Él hay sanidad. En Romanos 3:25 dice, aquí Dios puso, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿A quién Dios puso? ¿A quién Dios puso como propiciación por medio de su sangre? Jesucristo. Jesucristo fue el sacrificio perfecto. Jesucristo fue el sacrificio propicio. La sangre de Jesús fue propicia y pudo satisfacer los deseos del Padre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hay que estar claro en todo esto, en ver en lo que es la propiciación, porque es algo en lo cual nosotros tenemos que estar entendidos. Moisés era un hombre que era conforme al corazón de Dios, porque era un hombre el cual podía entrar al lugar santísimo. Los sacerdotes entraban solamente una vez al año y vemos a un Moisés entrando cada vez que la presencia de Dios le hacía un llamamiento. Es decir, a diario estaba Moisés en la presencia de Dios. Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio, el arca, la tabla que cubría el arca, y encima estaban los dos querubines. En esa tabla es lo que llaman el propiciatorio. Desde ahí Moisés escuchaba la voz de Dios de encima del propiciatorio, que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y hablaba con él. Sabemos que ese propiciatorio ahora es Jesucristo, porque Jesús es propicio y Jesús es el que ahora lava y limpia nuestra vida de pecado. El Levítico también te habla de todo esto, para que podamos entender bien lo que es propiciación. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario, detrás del velo, que era el lugar santísimo, delante del propiciatorio, que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Y era peligroso porque no podía entrar todas las veces, porque si entraba, dicen que entraba solamente una vez al año. Si entraba antes y la gloria aparecía, el hombre quedaba fulminado. Y pondrás el perfume, Levítico 6:13, y pondrás el perfume sobre el fuego delante de Jehová. Y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio, que está sobre el testimonio, para que no muera. Esa nube era lo que podíamos decir, lo que quemaban, el incienso que quemaban, que simboliza la oración de los santos, la oración que llega al lugar propicio, que llega al lugar santo. Levítico 16:14, tomarás luego de la sangre del becerro y la rociarás con su dedo hacia el propiciatorio. Él la rociaba con su dedo y la tiraba hacia el propiciatorio. Al lado oriental hacia el propiciatorio, esparcirás con su dedo 7 veces aquella sangre. 7 veces con su dedo, la mojaba en sangre y la rociaba. La mojaba, la rociaba. 7 es un número divino. 7 es un número de perfección. 7 es un número de plenitud. Levíticos 16:15. Después degollarás el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevarás la sangre detrás del velo, adentro
y hará de la sangre como la hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Tremendo poder ver todo lo que el Señor nos está enseñando. Porque el Señor nos enseña de que nosotros somos propicios cuando estamos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La propiciación. Tenemos que estar claros en todo esto que el Señor nos enseña, para que así nosotros veamos que nosotros somos propicios en Cristo. Y que cuando nosotros somos propicios en Cristo, somos personas totalmente lavadas, limpiadas, purificadas por su bendita presencia, por su bendito poder. Somos propicios porque ahora agradamos a Dios y sabemos que Jesús nos ha limpiado y nos ha lavado de todos nuestros pecados. Primera de Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Quién es la propiciación por nuestros pecados? Jesucristo. Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. No solamente Jesús es propicio por nuestros pecados, sino es propicio por los de todo el mundo. Es tremendo poder ver todo esto, porque cuando hablamos de propiciación, hablamos que Cristo vindicó el carácter santo y recto de Dios, en el cual Él puede ser propicio a todo el mundo. Cristo responde a la necesidad de un mundo caído. Cristo responde a la necesidad de un mundo, de un hombre que necesita ser redimido, ser lavado, ser limpiado de todos sus pecados. Solamente la sangre de Cristo puede iniciar, puede hacer que el hombre sea propicio ante Dios, hacer que el hombre sea lavado, sea limpiado, porque para poder ser propicio ante Dios nosotros vamos cubiertos con la sangre de Cristo. Ninguna sangre de ningún cordero, ninguna oveja pudo satisfacer la demanda de Dios. Solamente esto cubría el pecado del hombre, pero no borraba para siempre el pecado del hombre. Pero Cristo sí es la propiciación, en el cual lava y limpia al hombre de todos sus pecados. El sacrificio expiatorio hacía que Dios fuera propicio al pecador. Esto hacía el sacrificio expiatorio. El sacrificio expiatorio de Cristo hizo que Dios fuera propicio a todo pecador que se arrepiente, que viene, que se rinde, que se entrega y reconoce a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Porque solo en Jesús hay salvación y liberación para la vida del hombre. Solo en Jesús hay salvación y liberación para una vida que está necesitada de perdón, necesitada de ser libertada, necesitada de ser salvada, necesitada de ser redimidas, necesitada de ser ayudada, porque solamente Cristo es propicio. Esta palabra propiciación es la palabra hebrea hilasterión, quien Dios puso como propiciación mediante su fe en su sangre. Cuando nosotros ponemos la fe en la sangre de Cristo, somos propicios. Dios puso a Jesús como propiciación mediante la fe en su sangre. Nosotros creemos en el poder de la sangre de Jesús y esa sangre nos lava, nos limpia, nos purifica de todos nuestros pecados. Esa sangre crea en nosotros un ser ahora totalmente limpio, totalmente puro, como si nunca hubiéramos pecado. Es decir, esa sangre nos justifica, nos limpia y nos lava de todos nuestros pecados para ser personas totalmente nuevas en el Señor. Dice que esta sangre cubrió, redimió todos nuestros pecados. Esta sangre nos ha lavado, nos ha limpiado, nos ha purificado de todos nuestros pecados, para que ahora nosotros vivamos para el Creador, vivamos con la alegría de que Él nos ha hecho propicio ante Dios. Cristo es la propiciación ante Dios y Cristo nos hace a nosotros que seamos propicios por su sangre, por su sacrificio. Nosotros somos propicios ante el Creador. Ahora nosotros podemos buscar al Creador, amar al Creador y ver que nosotros hemos sido propicios, personas totalmente lavadas, limpiadas, purificadas por su amor, por su poder, por su grandiosa presencia.
Primera de Juan 2:2 dice, y es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Primera de Juan 4:40, y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. No en que nosotros hayamos amado a Dios, oído con esto, no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Dios envió a su Santo Hijo para que en su Santo Hijo Jesucristo Él fuera propicio por todos nuestros pecados. Por eso Jesús es la propiciación de nuestros pecados. Por eso en Jesús está la libertad que nosotros necesitamos. Por eso Él nos ha lavado y nos ha limpiado para que nosotros ahora vivamos felices y contentos, alegres, por ese gran sacrificio que el Señor hizo por nuestras vidas. En verdad, Cristo ha sido propiciación. Él nos ha liberado del poder del pecado. Cuando hablamos de propiciación, hablamos también de la palabra griega hilasmo, ser propicio. La propiciación denota en las Escrituras aquel aspecto de la muerte de Cristo en el que vindicó el carácter santo y recto de Dios, y en virtud del cual Él puede ser propicio o misericordioso a todo el mundo. Jesús es benevolente y propicio para todo hombre pecador que venga a Él de todo corazón. Hebreos 2:17 vemos lo que habla. Entonces podemos buscar esa palabra en Hebreos 2:17. Se usa una palabra relacionada al verbo expiar los pecados del pueblo. En la versión Reina Valera, revisión antigua 1960, hace propiciación. Nuevo Testamento interlineal griego-español, Romanos 3:25, el término no debería ser propiciación, sino propiciatorio. Por eso hablamos del propiciatorio, porque ahí en el propiciatorio es donde Jesús hizo la propiciación. Y no en el arca, en el tabernáculo físico, sino ante el mismo tabernáculo, arca celestial, en el cual Cristo fue propiciatorio. Y Cristo fue propicio para poder limpiarnos de todos nuestros pecados. Cristo es la propiciación de todos nuestros pecados. Por eso Él ha pagado un precio para poder lavarnos, limpiarnos de todos nuestros pecados. Solamente en Cristo hay propiciación, hay liberación, hay limpieza. Entonces Cristo murió en nuestro lugar. Cristo fue propicio en la forma de que el juicio de Dios cayó sobre Él. Él fue propicio en la forma de que Él cargó todos nuestros pecados. Él presentó su sangre en propiciación para que Dios aceptara y de una vez esta sangre satisfaciera la demanda de Dios, y en la demanda de Dios ahora Cristo es propicio no solamente a nosotros los que creemos y buscamos de Él, sino a todos los hombres que se acerquen a Él con muchísima fe en su sangre. La sangre propiciatoria de Cristo, la sangre que cubre, que guarda, que protege, que bendice, que ayuda a todos aquellos que son de Jesús, a todos aquellos que se acercan a Jesús, a todos aquellos que muestran un agradecimiento a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y que dicen: Señor, yo necesito ser lavado, ser limpiado, ser purificado. Así que el hombre no puede decir que Dios no me puede perdonar porque mi pecado es muy grande. Todo pecado es cubierto por la sangre propiciatoria de Jesucristo. Cristo es la propiciación de Dios. Y Cristo presentó su sangre ante el tabernáculo mismo, ante el arca misma del cielo. Presentó todo esto. Es más, el tabernáculo es Cristo. El arca es Cristo. Cristo presentó todo esto en el cielo para que ahora el Padre ahora se sienta tan satisfacido en la vida de su Hijo. Y todo aquel que es cubierto con la sangre de su Hijo, todo aquel que ve el amor del Padre manifestado en su Hijo, es propicio, sus pecados son limpiados, porque ahora puede ver la expiación de Cristo, ahora puede ver el pago de Cristo, que Cristo sufrió, porque para Cristo poder expiar esos pecados, no solamente en el Antiguo Testamento se daba muerte a un toro o a un cordero, sino que podemos ver que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Cristo es el Cordero de Dios que es propicio a la demanda del mundo, a la demanda del hombre que está atado en el pecado. Ahora Cristo, podemos ver que ese toro antes era tomado, era degollado, después esa sangre se presentaba. Ahora Cristo como Cordero de Dios fue inmolado, fue maltratado, herido, golpeado, triturado, señalado, imagínate, condenado, juzgado y fue golpeado, fue abofeteado, fue herido gravemente por todos esos latigazos. La gente le hizo mucha burla, los soldados le hicieron burla, cargó la cruz, fue crucificado en la cruz. Toda esa propiciación tuvo un alto precio. Y el precio es que Cristo cargó en su cuerpo todos los pecados del hombre. Cristo cargó los pecados del hombre y esos pecados los llevó a la cruz. Los crucificó en la cruz, los clavó en la cruz para ser propicio a una humanidad que está cada vez más entregada al pecado. Aunque el hombre está cayendo en lo más bajo del pecado, pero Cristo es propicio para lavarlo, para limpiarlo de ese poder espiritual oscuro que lo está atando a lo más bajo del infierno. Pero Cristo es poder de Dios para limpiar al hombre, lavar al hombre, y el hombre pueda entender por la revelación de Dios, por la iluminación del Espíritu Santo de Dios, el acto de la propiciación de Cristo. Cristo fue propicio. El Padre aceptó el sacrificio de Cristo. Por eso Hebreo dice que Cristo no vendrá una segunda vez a morir por los pecadores. Ya Cristo murió una sola vez. Así que todos aquellos que no acepten y no valoren la sangre de la propiciación, ya sabemos que está sobre ellos el juicio, porque no están valorando el sacrificio de la sangre, no están valorando que esta sangre es absolutamente autosuficiente para poder lavar y limpiar la vida del hombre. Todo aquello que quieren añadir a la sangre, al sacrificio de Cristo, otro tipo de cosas, ya vemos que eso no es de Dios, porque la cruz, el sacrificio de la cruz, la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo satisface al hombre para que el hombre sea limpio, propicio en su pecado delante de Dios. Solamente Él puede limpiar la vida del hombre. Por eso podemos conocer cuando es una falsa enseñanza, porque ya enseñan otro tipo de cosas aparte de lo que Cristo hizo. Si tú no guardas el sábado no eres salvo. No, si tú no estás en la sangre de Cristo y tú no valoras esa y no caminas en Cristo, no serás salvo. Bueno, si tú no guardas ciertos ritos y ciertas cosas, no puedes ser salvo. No, aquí lo único que salva es la sangre, el sacrificio de la cruz. Cristo es absolutamente suficiente para salvar la vida del pecador, limpiar la vida del pecador, hacer que el hombre pecador sea totalmente limpio. Porque esta sangre Cristo no se la presentó a sí mismo, no. Cristo la presentó a su Padre y a nuestro Padre, a su Dios y a nuestro Dios. Porque el Padre de Cristo, el Dios de Cristo, es nuestro Padre y nuestro Dios. Cristo la presentó para que ahora nosotros seamos propicios, seamos limpios, seamos purificados y podamos vivir una vida santa, una vida que agrada, una vida que bendice, una vida que exalta, una vida que glorifica, una vida que persevera, una vida que cree el poder de Dios y cree de que solamente en Dios está esa salvación, esa liberación, esa sanidad, ese cambio y esa medicina. Cristo absolutamente suficiente para salvar al pecador, para limpiar al pecador. Así que el más vil pecador puede venir a Él y creer en Cristo. Y Cristo es absolutamente todopoderoso para dar a ese hombre una vida nueva, lavada y limpiada como si nunca hubiera pecado, como si nunca hubiera venido del pecado. Cristo es absolutamente suficiente porque Él ha sido la propiciación de todos nuestros pecados y Él nos hace propicio ante nuestro Padre Dios por su sangre. Por eso damos gracias al todopoderoso Dios que nos ha lavado y nos ha limpiado y nos ha hecho personas totalmente limpias, puras, santas, renovadas, restauradas, cambiadas, transformadas por su poder y por su soberano amor. Padre, te damos gracias en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por esa sangre propiciatoria. Gracias, Jesús, por haber sido propicio y poder haber pagado el precio por nuestros pecados. Y ahora tú, Señor, eres propicio ante el Padre
y ahora nos haces propicio gracias a que nosotros hemos puesto nuestra fe en tu sangre, la fe en tu sacrificio, la fe en la cruz, la fe, Señor, en esa sangre viva que nos ha lavado y nos ha limpiado de todos nuestros pecados y ha hecho de nosotros personas nuevas, personas cambiadas, personas transformadas, personas liberadas, personas que te amemos, que te busquemos, que te honremos, que te exaltemos, que te glorifiquemos y que te creamos de todo corazón. Te creemos, Jesús, y te buscamos porque sabemos que solamente en ti está el poder que salva, el poder que libra, el poder que renueva, el poder que restaura, el poder que hace que el hombre sea nueva creación, nueva criatura, aceptable delante de ti. Gracias por permitirnos entrar al lugar santísimo, porque para ingresar al lugar santísimo tiene que ser a través de la sangre propiciatoria. Para poder entrar a ese lugar, a ese propiciatorio, es a través de la sangre, es a través del sacrificio. Gracias por permitirnos ahora estar en tu presencia. A los sumos sacerdotes se permitía solamente una vez al año entrar a tu presencia, y entraban primero haciendo un sacrificio por ellos y luego por toda la nación. Pero gracias, Jesús, que ya hizo un sacrificio por nosotros y por todos aquellos que creen en Jesús y entran juntamente conmigo al lugar santo, al lugar santísimo, para poder adorar, honrar, bendecir y exaltar tu bendito nombre, porque es en el nombre de Jesús que haces al hombre propicio para que te adore en espíritu y en verdad, te crea, te bendiga y te exalte de todo corazón. En el nombre bendito de Jesús te damos gloria, honra, poder, adoración y alabanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas bendiciones y el Señor les siga bendiciendo grandemente, porque sabemos que el Señor sigue haciendo grandezas en sus vidas. Grandezas para ustedes en Cristo Jesús.